Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen, pero que una vez considerada resulta imposible de ignorar. ¿Y si la humanidad ha sido destruida antes? No una vez, con el diluvio que todos conocemos, sino múltiples veces, en cataclismos tan devastadores que borraron casi todo rastro de las civilizaciones que existieron antes. Piénsalo un momento. ¿Aceptamos que el diluvio de Noé o de Ziusudra, si usamos el nombre sumerio más antiguo, fue un evento único que casi exterminó a la humanidad? Pero, ¿y si fue solo el último de una serie de exterminios? ¿Y si las tablillas sumerias, esos documentos que precedieron a la Biblia por más de 1000 años, narran no solo el diluvio conocido, sino catástrofes anteriores que han sido olvidadas, ocultadas o deliberadamente suprimidas? Los sumerios fueron la primera civilización que dejó registros escritos. Sus tablillas, grabadas en arcilla hace más de 5000 años, contienen historias que los escribas de Babilonia y Asiria copiaron durante milenios como tesoros sagrados de sabiduría antigua. Pero incluso para los babilonios, los textos sumerios eran antigüedades, reliquias de una era que apenas comprendían. ¿Qué sabían los sumerios que sus herederos olvidaron? ¿Y qué sabían que ni siquiera ellos mismos entendían completamente? ¿Memorias de eventos que se perdían en la oscuridad del tiempo? Si este tipo de misterios te intrigan, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que disfrute de estas exploraciones tanto como tú. Y déjame un comentario. ¿Crees que hubo civilizaciones anteriores a la nuestra que fueron destruidas? Tu perspectiva enriquece la conversación. Ahora, prepárate para un viaje que te llevará más allá de lo que crees saber sobre el pasado. Vamos a explorar fragmentos de tablillas, ruinas inexplicables y tradiciones de todo el mundo que apuntan hacia una posibilidad inquietante, que vivimos en un mundo reconstruido sobre los escombros de mundos anteriores y que las advertencias sobre lo que los destruyó permanecen grabadas en arcilla, esperando a ser leídas. Cierra los ojos por un instante. Siente el silencio de una biblioteca antigua, el olor del polvo de milenios, el peso de conocimientos que han sobrevivido a imperios. Estás a punto de despertar en un tiempo antes del tiempo, donde los dioses decidían el destino de especies enteras y las civilizaciones podían desaparecer en una noche. En los sótanos del Museo Británico descansan más de 130.000 tablillas de arcilla cubiertas de inscripciones cuneiformes, la mayoría de las cuales nunca ha sido traducida. Entre el polvo de los archivos y la humedad controlada de las bóvedas de conservación, fragmentos de la memoria humana más antigua esperan pacientemente a que alguien los despierte. Algunas de estas tablillas contienen contratos comerciales, listas de inventario, correspondencia administrativa. Pero otras narran algo diferente. Historias de una época anterior a los reinos humanos, anterior a las ciudades que conocemos, anterior incluso a lo que la arqueología reconoce como el comienzo de la civilización. Los sumerios las llamaban las historias del tiempo de antes, y las trataban no como mitos, sino como crónicas de eventos que realmente habían ocurrido. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? ¿Y por qué algunas de estas tablillas parecen hablar no de un diluvio, sino de múltiples catástrofes que borraron mundos enteros antes de que el nuestro comenzara? La escritura cuneiforme fue inventada en Mesopotamia hace aproximadamente 5300 años, lo que la convierte en uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. El término cuneiforme viene del latín cuneus, que significa cuña, describiendo la forma de las impresiones que los escribas hacían en la arcilla húmeda con sus estiletes de caña. Lo que comenzó como un sistema de contabilidad simple, evolucionó durante siglos hasta convertirse en un medio capaz de registrar poesía épica, tratados filosóficos, textos religiosos y lo que los sumerios consideraban historia. El descubrimiento de estas tablillas en el siglo XIX revolucionó nuestra comprensión del pasado.
La biblioteca de Asurbanipal en Nínive, desenterrada por Austen Henry Layard y sus sucesores, contenía aproximadamente 30.000 tablillas que el rey asirio había reunido de templos y palacios de todo su imperio. Asurbanipal se jactaba de poder leer inscripciones de antes del diluvio, sugiriendo que incluso en el siglo VII, antes de nuestra era, los textos más antiguos ya eran considerados antigüedades venerables de una era perdida. Lo que emergió de las traducciones iniciales asombró al mundo victoriano. Los relatos del diluvio, de la creación del hombre, de los orígenes del mal, eran notablemente similares a los de la Biblia hebrea, pero claramente más antiguos. La epopeya de Gilgamesh, con su héroe buscando la inmortalidad y encontrando al superviviente del diluvio, había sido compuesta al menos 1000 años antes de que Moisés supuestamente escribiera el Génesis. Las implicaciones eran perturbadoras para quienes creían en la originalidad del texto bíblico. Pero más perturbadoras aún eran las diferencias. Los textos sumerios no hablaban de un solo diluvio como evento único, sino que lo situaban en un contexto de múltiples catástrofes. El Atrahasis describe plagas, sequías y hambrunas enviadas por los dioses antes de recurrir al diluvio final. Otros textos fragmentarios aluden a destrucciones por fuego, por oscuridad prolongada, por causas que los traductores aún debaten. No era una historia lineal de creación seguida de un solo evento de destrucción y renovación. Era una historia de ciclos, de destrucciones repetidas, de humanidades que surgían y perecían una y otra vez. Los escribas mesopotámicos trataban estos textos con reverencia extraordinaria. Copiaban las tablillas antiguas con precisión obsesiva, añadiendo colofones que especificaban cuántas líneas contenía el original. Si había secciones dañadas, quién había sido el escriba que hizo la copia anterior. Esta meticulosidad sugiere que consideraban el contenido sagrado, demasiado importante para permitir alteraciones. No estaban inventando historias. Estaban preservando lo que creían era el registro verdadero del pasado. Los egipcios lo llamaban Septepi, el primer tiempo. Los sumerios hablaban de una era cuando la realeza descendió del cielo. Los hindúes recordaban el Satya Yuga, la edad de la verdad. Civilizaciones separadas por océanos y milenios compartían la misma convicción: que había existido una época anterior a la historia conocida, una era de dioses visibles y conocimiento perfecto, que había terminado de manera catastrófica. En Mesopotamia, los textos más antiguos describen esta era con una precisión desconcertante. No eran vagas, referencias a tiempos antiguos. Eran cronologías con nombres, lugares, duraciones específicas. 8 reyes habían gobernado 5 ciudades durante 241.200 años antes de que el diluvio barriera todo. Pero, ¿y si el diluvio no fue el primer cataclismo? ¿Y si hubo destrucciones anteriores que los propios sumerios apenas recordaban, ecos de una historia que se pierde en la oscuridad del tiempo? La Lista Real Sumeria es uno de los documentos más enigmáticos de la antigüedad. Preservada en múltiples copias, incluyendo el famoso Prisma de Weld Blundell del Museo Ashmolean, registra la sucesión de gobernantes desde cuando la realeza descendió del cielo hasta épocas históricas verificables. La primera sección lista 8 reyes antediluvianos cuyos reinados suman cientos de miles de años. Alulim de Eridu reinó 28.800 años. Al-Aljar reinó 36.000. En Menluana gobernó 43.200 años desde Bad Tibira. Los académicos modernos generalmente interpretan estas cifras como simbólicas, mitológicas o resultado de algún sistema de cálculo diferente al nuestro. Y ciertamente reinados de decenas de miles de años son imposibles para seres humanos normales. Pero lo notable es que los sumerios no trataban estos números como metáforas. Los trataban como datos históricos, incluyéndolos en listas administrativas junto con reinados de duración plausible. La transición de la era antediluviana a la postdiluviana está marcada por una sola línea devastadora.
El diluvio barrió todo. Después de esa línea, los reinados se acortan dramáticamente, medidos en cientos de años, luego décadas, hasta alcanzar duraciones históricamente verificables. La universalidad de este concepto de una era primordial superior es desconcertante. Los egipcios creían que los dioses habían gobernado Egipto durante miles de años antes de los faraones humanos. Manetón el-Sichon, historiador egipcio del siglo III antes de nuestra era, asignaba aproximadamente 25.000 años al reinado de los dioses y semidioses. Los hindúes describían el Satya Yuga como una era en que los humanos vivían miles de años y poseían poderes que después perdieron. Los griegos recordaban una edad de oro bajo el reinado de Cronos, cuando la humanidad vivía sin trabajo ni sufrimiento. Esta convergencia de tradiciones ha sido explicada de diversas maneras. Algunos argumentan que representa una estructura psicológica universal, una tendencia humana a idealizar el pasado. Otros proponen que tradiciones similares surgieron independientemente porque todas las culturas tienden a proyectar sus aspiraciones hacia una época anterior imaginada como perfecta. Pero hay una tercera posibilidad, que estas tradiciones preservan, cada una a su manera distorsionada, memorias de algo real. No necesariamente de una era de perfección literal, pero sí de un período anterior a las catástrofes que separaron el tiempo de los dioses del tiempo de los hombres. Lo que hace particularmente intrigante la versión mesopotámica es su especificidad. No habla vagamente de tiempos antiguos. Nombra ciudades específicas, gobernantes específicos, duraciones específicas. Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar, Shurupak, todas fueron ciudades reales que los arqueólogos han excavado. Los sumerios no inventaron estos lugares, realmente existieron. La pregunta es, ¿cuánto de lo que los textos dicen sobre su historia primordial refleja eventos reales que han sido distorsionados por el paso del tiempo? La palabra Anunnaki aparece más de 600 veces en los textos cuneiformes conocidos, y sin embargo su significado exacto sigue siendo debatido. La traducción más aceptada es aquellos de sangre real o descendientes de An, pero otra lectura posible es aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No eran abstracciones ni símbolos, eran seres específicos con nombres, genealogías, territorios, conflictos. An reinaba en los cielos, Enlil gobernaba la atmósfera y los decretos, Enki controlaba las aguas y la sabiduría, Inanna dominaba el amor y la guerra. Cada uno tenía su ciudad, su templo, sus sacerdotes humanos, y según los textos, no siempre habían estado aquí. Habían llegado, habían transformado un planeta caótico en algo ordenado. Habían creado trabajadores para servir sus propósitos. Pero antes de su llegada, ¿qué había? Y si habían llegado una vez, ¿podían marcharse? Los textos sugieren que sí, y que cuando lo hicieron, las consecuencias fueron devastadoras. El panteón sumerio estaba extraordinariamente bien organizado, con jerarquías claras y responsabilidades definidas. An era el Padre Celestial, el Dios del cielo estrellado, pero raramente intervenía en asuntos terrenales. Su hijo Enlil era el verdadero ejecutivo, el Señor del Aire, cuya palabra se convertía en ley irrevocable. Enki, otro hijo de An, era el Señor de la Tierra y el Dios de las aguas, asociado con la sabiduría, la magia y la protección de la humanidad. Ninhursag era la diosa madre, creadora de la vida. Por debajo de estos dioses principales había docenas de deidades menores, cada una con funciones específicas. Lo que distingue a los Anunnaki de otras concepciones de dioses es su corporeidad. Los textos los describen comiendo, bebiendo, durmiendo, teniendo relaciones sexuales, experimentando emociones. Necesitaban trabajadores para producir alimentos y mantener sus templos. Se reunían en asambleas para debatir y votar sobre decisiones importantes. Poseían tecnología que los sumerios describían en términos que sugieren capacidades extraordinarias. Carros de fuego,
armas que brillan, piedras que hablan. Estos detalles han llevado a algunos investigadores a preguntarse si los sumerios estaban describiendo, con el vocabulario limitado de su época, seres de una naturaleza diferente a la humana, pero no necesariamente supernatural. Los textos hablan claramente de un tiempo antes de la llegada de los Anunnaki. El Enuma Elish, el mito babilónico de la creación que se basa en tradiciones sumerias más antiguas, describe un cosmos primordial de aguas caóticas antes de que el orden fuera establecido. Apsu, el océano de agua dulce, y Tiamat, el océano de agua salada, existían mezclados en un estado de indeterminación. La creación del mundo ordenado requirió violencia cósmica. Marduk mató a Tiamat y usó su cuerpo para formar el cielo y la tierra. Este acto de creación violenta distingue la cosmología mesopotámica de otras tradiciones donde la creación es más pacífica. Si los Anunnaki llegaron en algún momento del pasado remoto, la pregunta obvia es de dónde vinieron y por qué. Las interpretaciones especulativas de Zecharia Sitchin proponen que vinieron de un planeta llamado Nibiru en busca de recursos, específicamente oro. La academia rechaza estas interpretaciones por múltiples razones, pero la pregunta subyacente permanece. ¿Por qué los sumerios concebían a sus dioses como seres que habían descendido, en lugar de como fuerzas eternas que siempre habían existido? Y si habían llegado una vez, la posibilidad de que pudieran marcharse o ser forzados a marcharse estaba implícita en su naturaleza. El Atrahasis, una de las tablillas mesopotámicas más completas que poseemos, narra la creación del ser humano con un detalle que perturba por su especificidad. No fue un acto de amor divino ni una expresión de generosidad cósmica. Fue una solución industrial a un problema laboral. Los Igigi, dioses menores que trabajaban para los Anunnaki principales, se habían revelado después de milenios de labor extenuante. Quemaron sus herramientas, cercaron la residencia de Enlil, exigieron alivio. Ante esta crisis, Enki propuso crear una nueva especie, suficientemente inteligente para seguir instrucciones, suficientemente dócil para no rebelarse, suficientemente productiva para reemplazar a los dioses descontentos. Ninhursag mezcló arcilla con la sangre de un dios sacrificado, y de esa fusión nació el Lulu Amelu, el trabajador primitivo. Nosotros. Pero la creación tiene su propia lógica, y lo que comenzó como una herramienta pronto se convirtió en algo que sus creadores no habían anticipado. El Atrahasis existe en múltiples copias, la más antigua de las cuales data de aproximadamente 1700 años antes de nuestra era, aunque probablemente se basa en tradiciones orales mucho más antiguas. El texto proporciona el relato más detallado de la creación de la humanidad según la concepción mesopotámica. La historia comienza con los dioses divididos en dos grupos: los Anunnaki mayores que gobiernan y los Igigi menores que trabajan. Durante 40 años, según el texto, los Igigi excavaron canales y realizaron las tareas pesadas que mantenían funcionando la civilización divina. La descripción de la rebelión de los Igigi tiene resonancias sorprendentemente modernas. Los trabajadores abandonaron sus herramientas, rodearon la casa de Enlil durante la noche, pusieron fuego a sus palas. Era una huelga, expresada en términos que cualquier sindicalista reconocería. Enlil despertó sobresaltado por el tumulto y convocó una asamblea de emergencia. ¿Quién había liderado la rebelión? Los Igigi se negaron a identificar a un líder. Todos nosotros declaramos la guerra. Era una acción colectiva, no una conspiración individual. La solución propuesta por Enki era ingeniosamente pragmática. En lugar de castigar a los rebeldes o forzarlos a volver al trabajo, sugirió crear un sustituto. Mientras la diosa del nacimiento esté presente, que ella cree un trabajador primitivo, que cargue la canasta de los dioses. La propuesta fue aceptada, y Enki junto con Ninhursag comenzaron el proceso de creación. Los detalles técnicos son fascinantes. Se sacrificó a un dios llamado Geshtu-e, que tenía inteligencia,
y su sangre y carne fueron mezcladas con arcilla. Esta mezcla fue colocada en moldes durante 14 días, mientras Ninhursag recitaba encantamientos. El resultado fueron 14 seres, 7 machos y 7 hembras. Pero había un problema. Los primeros humanos no podían reproducirse. Cada nuevo trabajador tenía que ser creado individualmente por los dioses, un proceso laborioso que limitaba la fuerza de trabajo disponible. Entonces Enki y Ninhursag realizaron otra modificación, dotando a los humanos de la capacidad de reproducirse sexualmente. Esta segunda intervención resolvió el problema de producción, pero creó otro inesperado. Los humanos comenzaron a multiplicarse exponencialmente. Lo que resulta perturbador de esta narrativa no es solo su pragmatismo, sino sus implicaciones. Si los humanos fueron creados como herramientas, ¿qué derechos inherentes tenemos? Si nuestra chispa divina viene de la sangre de un dios sacrificado, ¿qué nos hace diferentes de los animales que también fueron creados? Y si fuimos diseñados para ser dóciles, ¿de dónde viene nuestra capacidad para rebelarnos contra nuestros creadores, tal como los Igigi se rebelaron contra los suyos? Eridu, Uruk, Nippur, Ur, Bad Tivira. Los nombres de estas ciudades resuenan a través de los milenios como campanas de un templo olvidado. Los sumerios no creían haberlas fundado ellos mismos. Afirmaban que los dioses las habían establecido como centros de su administración terrestre y que los humanos simplemente las habían heredado. Las excavaciones arqueológicas han revelado algo extraordinario en estos sitios. Evidencia de planificación urbana sofisticada que aparece de repente, sin los siglos de desarrollo gradual que esperaríamos. Eridu tiene 18 templos superpuestos, todos orientados de la misma manera, como si cada generación reconstruyera siguiendo un plano divino inmutable. Uruk, en su apogeo, tenía más de 40.000 habitantes, una población que ninguna ciudad europea alcanzaría hasta la Roma imperial, más de 2000 años después. ¿Cómo surgieron estas ciudades tan rápidamente? ¿Heredaron los sumerios conocimientos de una fuente anterior que les permitió saltarse etapas de desarrollo? Las excavaciones en Tel Abu Shahrain, el sitio de la antigua Eridu, revelaron una secuencia estratigráfica que desconcertó a los arqueólogos. En los niveles más profundos, datados alrededor del 5400 antes de nuestra era, apareció un templo pequeño pero completamente formado, con todas las características arquitectónicas que definirían la arquitectura sagrada mesopotámica durante los siguientes 3000 años. No había evidencia clara de desarrollo previo, de experimentación, de ensayo y error. El templo simplemente aparecía, como si alguien hubiera llegado ya sabiendo cómo construirlo. Cada generación posterior reconstruyó el templo de Eridu exactamente en el mismo lugar, ampliándolo, pero manteniendo su orientación y sus características básicas. Al final había 18 templos superpuestos, cada uno construido sobre los escombros del anterior, como capas de una torta histórica. Esta persistencia de forma y lugar sugiere que los constructores seguían instrucciones que no podían modificar, un plano considerado sagrado e inmutable. Uruk, la ciudad que dio nombre al primer período de la civilización mesopotámica, alcanzó dimensiones extraordinarias para su época. Alrededor del 3000 años antes de nuestra era, cubría aproximadamente 250 hectáreas y albergaba a decenas de miles de habitantes. Sus murallas, supuestamente construidas por el legendario Gilgamesh, tenían más de 9 kilómetros de longitud. En el centro de la ciudad se alzaban dos complejos de templos monumentales: el Eana, dedicado a Inanna, y el Anu Sigurat, dedicado a An. Estas estructuras dominaban el paisaje urbano y requerían una organización social capaz de movilizar miles de trabajadores durante años. Lo que resulta particularmente intrigante es la rapidez con la que esta complejidad urbana apareció. En Mesopotamia no encontramos la lenta progresión de aldea a pueblo a ciudad que vemos en otras partes del mundo.
Las primeras ciudades surgieron casi completamente formadas, con templos monumentales, sistemas de escritura, administración burocrática, división especializada del trabajo. Los arqueólogos llaman a esto el misterio sumerio. ¿Cómo una civilización tan sofisticada pudo surgir tan rápidamente sin antecedentes claros? Una explicación posible es que los sumerios heredaron conocimientos de una civilización anterior que no hemos identificado. Quizás las técnicas de construcción, los sistemas administrativos, los conocimientos astronómicos que los sumerios poseían no fueron desarrollados por ellos, sino transmitidos de fuentes que permanecen ocultas bajo arenas del desierto o bajo las aguas del Golfo Pérsico. Esta posibilidad conecta con las propias afirmaciones sumerias de que su civilización fue un regalo de los dioses, conocimientos entregados más que desarrollados. Los textos sumerios describen un período en que la humanidad creció más allá de las expectativas de sus creadores. El Atrahasis usa una palabra que se traduce como ruido para describir lo que perturbaba a los dioses, pero los estudiosos debaten si este ruido era literal, el bullicio de ciudades superpobladas, o metafórico, representando quizás el desarrollo de la cultura humana, su independencia creciente, su potencial para convertirse en algo que los Anunnaki no habían previsto. Enlil, el dios ejecutivo, encontraba este ruido intolerable. Perturbaba su descanso, su capacidad de gobernar, quizás amenazaba algo más profundo. Antes de recurrir al diluvio final, Enlil intentó otras soluciones: plagas, sequías, hambrunas. Cada vez Enki encontraba maneras de proteger a sus criaturas, pero los textos sugieren que el diluvio no fue el primer intento de eliminación masiva. Hubo catástrofes anteriores, algunas de las cuales casi lograron el objetivo de Enlil. El crecimiento poblacional de la humanidad es un tema central en el Atrahasis. El texto describe cómo, después de la creación, la tierra se expandió, la gente se multiplicó, el país mugía como un toro. La palabra acadia usada para ruido es huburu, que puede significar tanto sonido literal como tumulto o confusión. Los estudiosos han debatido durante décadas qué querían decir realmente los autores del texto. ¿Estaba Enlil literalmente perturbado por el ruido físico de ciudades densamente pobladas? ¿O era el ruido una metáfora para algo más? La complejidad creciente de la sociedad humana, la divergencia de los humanos de su diseño original. Algunas interpretaciones sugieren que el ruido representaba la desobediencia humana, el rechazo a vivir según las reglas establecidas por los dioses. Otras proponen que era el crecimiento mismo, la multiplicación descontrolada que amenazaba con consumir recursos que los Anunnaki consideraban suyos. Una tercera interpretación, más especulativa, sugiere que el ruido era el desarrollo de capacidades que los humanos no deberían tener, conocimientos, tecnologías, quizás poderes que los igualaban peligrosamente a sus creadores. Lo que es claro en el texto es que Enlil decidió que el problema requería una solución radical. Primero envió una plaga, una enfermedad que diezmó la población humana. Pero Enki, que amaba a sus criaturas, instruyó a los humanos sobre cómo aplacar al dios de las plagas mediante sacrificios específicos, y la epidemia cesó. Entonces Enlil envió una sequía, cortando las lluvias y secando los ríos. Enki reveló técnicas de irrigación y conservación de agua que permitieron sobrevivir a algunos humanos. Enlil respondió con hambruna, pero Enki proporcionó alternativas alimentarias. El patrón que emerge es de una escalada gradual. Cada intento de Enlil era más severo que el anterior, y cada vez Enki encontraba una manera de frustrar el objetivo de su hermano. El texto del Atrahasis describe condiciones apocalípticas durante estos períodos de castigo divino. Los humanos se devoraban entre sí por desesperación. Las madres comían a sus hijos. Los cadáveres llenaban las calles. Era un horror sistemático, pero los humanos, ayudados por Enki, sobrevivían cada vez. Finalmente, Enlil encontró una solución que creía definitiva,
una inundación tan total que ni siquiera Enki podría salvar a la humanidad. Pero los textos sugieren que incluso el diluvio no era realmente la primera opción nuclear. Había habido catástrofes anteriores, mencionadas en fragmentos que apenas sobreviven, que habían eliminado civilizaciones enteras antes de la que conocemos. El diluvio de Ziusudra fue, quizás, solo el más reciente de una serie de exterminios. Hay fragmentos de tablillas que describen asambleas divinas donde se debatía el destino de la humanidad. Los Anunnaki no tomaban decisiones unilateralmente. Deliberaban, votaban, formaban facciones. Enlil lideraba a quienes querían eliminar a los humanos. Enki encabezaba a quienes querían preservarlos. Otros dioses oscilaban entre ambas posiciones según sus intereses. Estas asambleas tenían consecuencias reales. De ellas salían decretos que alteraban el curso de la historia terrestre. El diluvio que conocemos, el que sobrevivió Ziusudra o Utnapishtim, fue el resultado de una de estas votaciones. Pero los textos aluden a otras asambleas, a otras decisiones, a otras catástrofes. No todas fueron inundaciones. Algunas involucraron fuego, oscuridad, transformaciones de la naturaleza misma. Y no todas fueron ejecutadas con el mismo nivel de éxito o control. La asamblea de los dioses es un concepto central en la teología mesopotámica. A diferencia del monoteísmo posterior, donde Dios toma decisiones unilateralmente, los Anunnaki funcionaban como un consejo, un parlamento divino donde las propuestas eran debatidas y las decisiones requerían consenso o al menos mayoría. An presidía nominalmente estas asambleas, pero Enlil era frecuentemente quien proponía acciones y las hacía ejecutar. Enki actuaba a menudo como oposición leal, cuestionando decisiones que consideraba excesivas o injustas. Los textos describen estas asambleas con un nivel de detalle que sugiere procedimientos formales. Los dioses se reunían en un lugar sagrado, quizás en el cielo, quizás en un templo especialmente designado. Cada dios tenía derecho a hablar, a presentar argumentos, a defender su posición. Las decisiones importantes requerían juramentos colectivos que obligaban a todos los participantes, incluyendo a quienes habían votado en contra. Romper estos juramentos tenía consecuencias severas, lo que explica por qué Enki tuvo que encontrar un resquicio legal para advertir a Ziusudra sin técnicamente violar su promesa. Diluvio fue decidido en una de estas asambleas después de que los métodos anteriores de control poblacional habían fracasado. Enlil argumentó que la humanidad había demostrado ser incorregible, que seguía creciendo y haciendo ruido a pesar de plagas, sequías y hambrunas. La única solución era el exterminio total, un reinicio completo que permitiría a los dioses considerar sus opciones sin la presencia perturbadora de sus criaturas fallidas. Los dioses votaron a favor, aunque algunos, particularmente Enki, lo hicieron con reservas evidentes. Pero hay indicios en los textos de que esta no fue la primera asamblea que decidió destruir la humanidad o una versión anterior de ella. Fragmentos hablan de consejos celebrados antes del tiempo, de decisiones tomadas en eras que precedían incluso a la era antediluviana que los textos describen más completamente. ¿Hubo humanidades anteriores? Hubo creaciones, fracasos, destrucciones y nuevos intentos antes de que el experimento de Enki y Ninhursag produjera la especie que finalmente sobrevivió al diluvio. Estas preguntas son difíciles de responder porque los textos relevantes son fragmentarios, pero la estructura de la cosmología mesopotámica claramente acomodaba la posibilidad de múltiples creaciones y destrucciones. Los dioses eran poderosos pero no perfectos. Sus experimentos podían fracasar, y cuando fracasaban tenían la capacidad y aparentemente la voluntad de empezar de nuevo. Cuando los traductores del siglo XIX comenzaron a descifrar las tablillas mesopotámicas, quedaron asombrados por las similitudes con el relato bíblico del diluvio. Pero a medida que más textos fueron traducidos, emergió una imagen más compleja. El diluvio de Ziusudra no era un evento aislado.
Era el último de una serie de catástrofes que habían golpeado a la humanidad. Los textos mencionan plagas que diezmaron poblaciones, sequías que convirtieron tierras fértiles en desiertos, hambrunas tan severas que los supervivientes recurrieron al canibalismo. Y hay referencias más oscuras, fragmentos que hablan de fuego del cielo, de oscuridad que duró eras, de destrucciones tan completas que ciudades enteras desaparecieron sin dejar rastro. ¿Fueron estas catástrofes eventos naturales que los sumerios interpretaron como castigos divinos? ¿O sus textos preservan memorias de intervenciones deliberadas, de una limpieza sistemática de experimentos fallidos? El Atrahasis proporciona la secuencia más clara de catástrofes previas al diluvio. Durante 1200 años después de la creación, la humanidad se multiplicó hasta que su ruido perturbó a Enlil. Él envió una plaga, Namtaru, el demonio de las enfermedades. Durante 6 años los campos quedaron sin cultivar, los canales se llenaron de sedimento, los muertos eran demasiados para ser enterrados. Pero Enki instruyó a los humanos para que concentraran su adoración en Namtaru, ofreciéndole sacrificios exclusivos, y el dios de las plagas, halagado, retiró su maldición. Pasaron otros 1200 años, y el ruido volvió a ser intolerable. Esta vez Enlil envió sequía, ordenando a Adad retener las lluvias. Los ríos se secaron, los pozos quedaron vacíos, la tierra se agrietó bajo un sol implacable. Durante 6 años, la humanidad sufrió una sed que parecía eterna. Pero Enki reveló la existencia de aguas subterráneas que podían ser alcanzadas mediante pozos más profundos, y algunos humanos sobrevivieron. Otros 1200 años, y Enlil atacó nuevamente, esta vez con hambruna. Ordenó que las cosechas fracasaran, que los árboles no dieran fruto, que el mar no proporcionara peces. Los textos describen el resultado con una crudeza devastadora. Cuando llegó el 4.º año, las rodillas vacilaban. Cuando llegó el 5.º año, la hija esperaba la entrada de la madre. La madre no abría su puerta a la hija. El canibalismo se extendió como última opción de supervivencia. Pero estos no fueron los únicos desastres. Hay fragmentos de otros textos que mencionan catástrofes diferentes, menos completamente documentadas. Referencias a fuego que cayó del cielo, a la tierra que se abrió y tragó ciudades, a oscuridad que duró generaciones. Estos fragmentos son difíciles de interpretar porque están dañados o escritos en dialectos poco conocidos, pero sugieren que la historia de la humanidad primitiva fue una sucesión de crisis existenciales, cada una más devastadora que la anterior. La pregunta inevitable es si estos relatos preservan memorias de eventos reales. Las plagas fueron ciertamente parte de la experiencia humana antigua. Las sequías y hambrunas eran catástrofes recurrentes en Mesopotamia. Pero algunos de los eventos descritos, particularmente el fuego del cielo y la oscuridad eterna, sugieren catástrofes de escala mayor, quizás eventos cósmicos que dejaron impresiones traumáticas en la memoria colectiva. Hay tablillas fragmentarias que hablan de un tiempo antes del agua, cuando el cielo se incendió y la tierra se fundió. Las traducciones son disputadas porque los textos están dañados y la terminología es ambigua, pero algunos investigadores creen que describen un evento de impacto cósmico o una conflagración de origen desconocido que precedió al diluvio por generaciones o quizás por eras. La destrucción de Sodoma y Gomorra en la tradición bíblica, ciudades borradas por fuego y azufre del cielo, podría ser un eco de estas narrativas más antiguas. Los geólogos han encontrado evidencia de eventos de impacto en el registro arqueológico del cercano Oriente. El estrato de Tal el-Hammam en Jordania muestra signos de destrucción térmica extrema datada alrededor del 1650 antes de nuestra era. ¿Era esto a lo que se referían los textos sumerios? ¿O había habido eventos similares en épocas aún más remotas, borrados de la memoria excepto en las tablillas más antiguas?
El Punas, texto mesopotámico conocido como la Lamentación por la destrucción de Ur, describe cataclismos en términos que van más allá de la guerra humana convencional. Habla de tormentas enviadas por los dioses, de fuego que consumió templos y palacios, de una destrucción tan completa que la ciudad dejó de existir. Aunque este texto específico describe eventos del segundo milenio antes de nuestra era, su lenguaje y estructura sugieren que seguía patrones narrativos mucho más antiguos, como si los escribas estuvieran usando fórmulas tradicionales para describir destrucciones cataclísmicas. La idea de destrucción por fuego celestial aparece en múltiples tradiciones antiguas. Los griegos contaban la historia de Faetón, el hijo del sol que perdió el control del carro solar e incendió la tierra antes de ser fulminado por Zeus. Los hindúes describían armas divinas llamadas astras que podían devastar ejércitos y ciudades con fuego y explosión. Las tradiciones nórdicas hablaban del Ragnarok, donde el mundo sería consumido por fuego antes de renacer. Esta convergencia de temas sugiere una memoria compartida, quizás de eventos de impacto cósmico que afectaron a poblaciones humanas en épocas prehistóricas. Los científicos modernos han documentado evidencia de múltiples eventos de impacto a lo largo de la historia de la Tierra. El cráter de Chicxulub, responsable de la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, es el más famoso. Pero ha habido impactos más recientes y más pequeños que habrían sido catastróficos para las poblaciones humanas cercanas. El evento de Tunguska de 1908, aunque no dejó cráter visible, aplanó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano. Un evento similar sobre una zona poblada habría causado devastación comparable a la descrita en los textos antiguos. La excavación de Tal el-Hammam en Jordania ha revelado evidencia perturbadora. El sitio, identificado por algunos investigadores como la Sodoma bíblica, muestra signos de destrucción térmica extrema. Cerámica derretida, ladrillos vitrificados, esqueletos dispersos, como si las personas hubieran sido arrojadas por una onda de choque. Los análisis sugieren temperaturas de miles de grados, consistentes con un evento de impacto aéreo similar a Tunguska, pero sobre una zona habitada. La datación sitúa la destrucción alrededor del 1650 antes de nuestra era, contemporánea con el abandono de varios otros sitios en la región. ¿Preservan los textos sumerios memorias de eventos similares en épocas aún más antiguas? Es imposible saberlo con certeza, dado el estado fragmentario de las fuentes. Pero la especificidad de algunas descripciones, el fuego que cayó del cielo, la tierra que se fundió, sugiere que los autores estaban describiendo algo que habían escuchado de generaciones anteriores, algo real que había dejado una impresión traumática en la memoria colectiva. Entre los fragmentos más perturbadores de la literatura sumeria hay referencias a un tiempo cuando el sol no salió, cuando la luna desapareció del cielo, cuando la humanidad vivió bajo una oscuridad perpetua. Algunas culturas lo llaman el invierno cósmico. Los científicos modernos reconocen que eventos de impacto masivo o erupciones volcánicas supermasivas pueden arrojar suficiente material a la atmósfera para bloquear la luz solar durante años. El evento Toba, hace aproximadamente 74.000 años, pudo haber reducido la población humana a unos pocos miles de individuos. ¿Preservan los textos sumerios la memoria de un evento similar? Las descripciones de humanos refugiándose bajo la tierra, de civilizaciones que construyeron estructuras subterráneas para sobrevivir a la oscuridad, aparecen en múltiples tradiciones. Derinkuyu y las ciudades subterráneas de Capadocia, capaces de albergar a decenas de miles de personas, podrían ser vestigios de una época en que la superficie era inhabitable. La región de Capadocia en la actual Turquía contiene más de 200 ciudades subterráneas conocidas, algunas de las cuales podían albergar a poblaciones de decenas de miles de personas.
Derinkuyu, la más profunda excavada hasta ahora, tiene 18 niveles y podía acomodar a aproximadamente 20.000 personas junto con su ganado y provisiones. Estas estructuras incluían ventilación sofisticada, pozos de agua, almacenes e incluso iglesias en los niveles más profundos, talladas después de la llegada del cristianismo, pero aprovechando estructuras preexistentes. La datación de estas ciudades subterráneas es controvertida. La cronología oficial las sitúa en el primer milenio antes de nuestra era, construidas por los frigios y posteriormente ampliadas por poblaciones sucesivas. Pero la ausencia de inscripciones en los niveles más antiguos y la sofisticación de la ingeniería han llevado a algunos investigadores a sugerir orígenes más remotos. La pregunta obvia es: ¿por qué alguien invertiría el esfuerzo extraordinario de excavar ciudades enteras bajo tierra a menos que la superficie fuera inhabitable o extremadamente peligrosa? Las tradiciones locales hablan de un tiempo en que la gente vivía bajo tierra para escapar de males que venían del cielo. Los académicos generalmente interpretan esto como referencia a invasiones de nómadas de las estepas, enemigos que literalmente venían del horizonte. Pero los textos sumerios sugieren otra posibilidad: períodos en que catástrofes naturales o sobrenaturales hacían peligrosa la vida en la superficie. La hipótesis del invierno cósmico o invierno de impacto describe las condiciones que seguirían a una colisión de asteroide o cometa significativa. El impacto arrojaría enormes cantidades de polvo y escombros a la atmósfera, bloqueando la luz solar durante meses o años. Las temperaturas caerían dramáticamente. La fotosíntesis se interrumpiría, causando el colapso de cadenas alimentarias. Las poblaciones humanas que sobrevivieran el impacto inicial enfrentarían hambruna, frío extremo y oscuridad prolongada. ¿Podría la humanidad sobrevivir a tal evento refugiándose bajo tierra? Teóricamente sí, al menos en números pequeños. Las cuevas mantienen temperaturas relativamente estables independientemente de las condiciones exteriores. El agua subterránea seguiría disponible. Y con provisiones almacenadas, pequeños grupos podrían aguantar hasta que las condiciones mejoraran. Las ciudades subterráneas de Capadocia, con su capacidad para albergar miles de personas durante períodos extendidos, serían exactamente el tipo de refugio que permitiría sobrevivir un invierno cósmico. Hay un detalle en los relatos del diluvio que a menudo pasa desapercibido. Los dioses no se quedaron para presenciar la destrucción. Según la epopeya de Gilgamesh, los Anunnaki ascendieron a los cielos antes de que las aguas comenzaran a subir, observando desde las alturas lo que habían desatado. Se acurrucaron como perros contra las murallas del firmamento, llorando por las consecuencias de su decisión. Esta imagen de dioses que huyen de su propia catástrofe es perturbadora. Si tenían el poder de desatar el diluvio, ¿por qué no tenían el poder de quedarse a presenciarlo de cerca? ¿O sabían que lo que venía era tan devastador que ni siquiera ellos estarían seguros en la superficie? Los textos sugieren que no era la primera vez que los Anunnaki evacuaban. Habían aprendido de catástrofes anteriores que era prudente alejarse cuando se activaban ciertos procesos de destrucción. La imagen de los dioses huyendo del diluvio es una de las más evocadoras de la literatura mesopotámica. El texto de Gilgamesh dice: «Los dioses temieron el diluvio, retrocedieron, ascendieron al cielo de Anu. Los dioses se acurrucaron como perros, se agacharon contra la pared exterior». Es una inversión dramática del poder divino. Los seres que habían creado la humanidad, que habían decretado su destrucción, ahora temblaban ante las fuerzas que habían desatado. Esta representación de dioses vulnerables contradice las concepciones posteriores de divinidad omnipotente. Los Anunnaki no controlaban completamente las fuerzas cósmicas. Podían desencadenarlas, pero una vez en movimiento, estas fuerzas seguían su propia lógica. El diluvio no era un grifo que podía cerrarse a voluntad. Era una cascada que, una vez iniciada, debía seguir su curso hasta agotarse. Los dioses, sabiamente, se apartaron del camino.
La mención de que los dioses ascendieron al cielo de Anu es significativa. Sugiere que tenían un lugar de refugio separado de la tierra, un dominio celestial donde podían observar sin ser afectados por las catástrofes que azotaban la superficie. Esta concepción de dioses que habitan un plano separado pero observable conecta con descripciones de tecnología divina que permitía viajar entre el cielo y la tierra, carros de fuego, barcos celestiales, dispositivos que algunos investigadores han interpretado como descripciones de naves. Lo que resulta particularmente intrigante es la sugerencia de que esta no era la primera evacuación. Si los dioses habían huido antes, si tenían experiencia con catástrofes que hacían inhabitable la superficie, esto explicaría su preparación y su conocimiento de que debían alejarse. Habían visto antes lo que ocurría cuando ciertas fuerzas se desataban, y no tenían intención de quedarse a experimentarlo directamente. La relación entre los dioses y la tierra emerge así como más compleja de lo que una simple ecuación de creador y creación sugeriría. Los Anunnaki no eran nativos de la tierra, habían llegado, habían establecido operaciones, habían creado trabajadores, pero su vínculo con el planeta era contingente, no absoluto. Podían marcharse, y de hecho se marcharon cuando las condiciones se volvieron demasiado peligrosas. La humanidad, en cambio, no tenía a dónde ir. Enki, el dios de la sabiduría, era conocido por muchos títulos, pero uno de los más significativos era guardián de los Me, las esencias divinas de todo conocimiento. Los Me no eran simplemente conceptos abstractos. Según los textos, podían ser almacenados, transportados, robados. Inanna viajó a Eridu y convenció a Enki de entregarle docenas de Me que llevó de regreso a Uruk. Si el conocimiento podía ser contenido y trasladado de esta manera, también podía ser ocultado. Los textos hablan de casas de sabiduría, donde Enki preservaba registros de todo lo que había ocurrido desde el principio del tiempo. Tradiciones posteriores, tanto egipcias como judías, hablan de salas de registros ocultas que contienen la historia verdadera de la humanidad anterior al diluvio. ¿Existen realmente estas cámaras? Y si existen, ¿qué contienen que ha sido considerado demasiado peligroso para revelar? El concepto de los Me es único en la religión mesopotámica. Representaban las esencias fundamentales de todo conocimiento, toda técnica, toda institución. Había Me para la realeza, para el sacerdocio, para la guerra, para la música, para la cervecería, para el oficio del escriba. Enki los custodiaba en su templo de Eridu, el E-Apsu, la casa del abismo. Eran físicamente contenibles. Inanna los llevó en un barco cuando los robó de Enki, y el dios envió monstruos marinos a interceptarla cuando comprendió lo que había hecho. Esta materialidad del conocimiento tiene implicaciones fascinantes. Si los Me podían ser almacenados y transportados, también podían ser escondidos, sellados, protegidos del paso del tiempo. Las tradiciones que hablan de salas de registros o cámaras de sabiduría podrían estar describiendo lugares donde los Me, o al menos copias de los conocimientos que representaban, fueron preservados para generaciones futuras. Tradiciones posteriores elaboraron extensamente sobre este tema. Los egipcios hablaban de Tot, equivalente a Enki en muchos aspectos, como guardián de registros que había preservado el conocimiento del mundo anterior al diluvio. Las tradiciones judías mencionaban libros escritos por Enoc antes de ser llevado al cielo, libros que contenían secretos cósmicos. Los hermetistas medievales buscaban el mítico Libro de Tot, que supuestamente otorgaría conocimiento supremo a quien lo encontrara. Las tradiciones árabes medievales ubicaban específicamente estas cámaras secretas bajo los monumentos de Egipto. Al-Masudi, escritor del siglo X, registraba leyendas sobre cámaras selladas bajo las pirámides que contenían ciencias, conocimientos de las estrellas y máquinas de guerra y armas que no se oxidaban. Ibn Battuta, el famoso viajero del siglo XIV, mencionaba creencias similares entre los egipcios de su época.
¿Eran estas leyendas completamente inventadas o preservaban memorias distorsionadas de algo real? Los escaneos modernos de las pirámides y la Esfinge han detectado anomalías, cavidades no exploradas, espacios que podrían contener cámaras nunca abiertas. La Gran Cavidad, detectada en 2017 dentro de la Gran Pirámide mediante tomografía de muones, permanece inexplorada. ¿Qué contiene? Probablemente nada más que espacio vacío o escombros, pero mientras permanezca sellada, la posibilidad de que contenga algo significativo no puede descartarse. El héroe del diluvio mesopotámico tiene muchos nombres. Ziusudra en los textos sumerios más antiguos, Atrahasis en las versiones acadias, Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh. Pero hay indicios de que no fue el primero en ser advertido de una catástrofe inminente. Los textos mencionan figuras anteriores, sabios o santos que recibieron conocimiento divino antes de grandes destrucciones. Algunos de estos nombres aparecen en listas fragmentarias de reyes antes del diluvio, sugiriendo que fueron gobernantes o figuras prominentes de eras que precedieron incluso a la de Ziusudra. Hubo elegidos anteriores que no lograron sobrevivir, cuyos barcos se hundieron, cuyas preparaciones fueron insuficientes. ¿Aprendió Enki de fracasos previos antes de perfeccionar el plan que salvaría a Ziusudra? La tradición sumeria de los 7 sabios, o Apkallu, ofrece pistas intrigantes. Estos seres, parte humanos y parte pez según las representaciones artísticas, supuestamente habían servido como consejeros de los reyes antediluvianos, transmitiendo conocimientos divinos a la humanidad. Cada uno de los 7 sabios estaba asociado con un rey diferente de la era antes del diluvio. Después de la inundación, según la tradición, ya no aparecieron más Apkallu puros. Sus sucesores fueron humanos que habían recibido entrenamiento de los originales, pero que carecían de su naturaleza semidivina. La existencia de estos sabios antediluvianos sugiere que la transmisión de conocimiento divino no comenzó con Ziusudra. Habían existido receptáculos anteriores de sabiduría cósmica, mediadores entre los dioses y la humanidad primitiva. ¿Fueron algunos de estos sabios advertidos de catástrofes que precedieron al diluvio conocido? ¿Intentaron algunos de ellos preservar a la humanidad solo para fracasar? Los textos fragmentarios mencionan figuras como Adapa, un sabio de Eridu que según la leyenda fue convocado al cielo por Anu. Adapa era tan sabio que había roto las alas del viento sur cuando perturbaba su pesca, un acto que requirió una audiencia divina para explicarse. En el cielo, Enki advirtió a Adapa que rechazara cualquier alimento que le ofrecieran porque sería veneno. Pero cuando Anu, impresionado por Adapa, le ofreció el pan y el agua de la vida eterna, Adapa los rechazó siguiendo el consejo de Enki. Así, la humanidad perdió la oportunidad de obtener la inmortalidad. Esta historia sugiere que Enki, aunque generalmente protector de la humanidad, no siempre actuaba en su mejor interés, o quizás tenía razones para querer que los humanos permanecieran mortales. La relación entre el dios y sus criaturas era más ambigua de lo que una simple narrativa de salvación sugeriría. Enki quería que la humanidad sobreviviera, pero dentro de límites que él mismo establecía. La multiplicidad de figuras advertidas de desastres en la tradición mesopotámica sugiere una historia más larga y compleja de lo que los textos conocidos revelan. Ziusudra fue el exitoso, el que logró sobrevivir y transmitir la historia a las generaciones siguientes. Pero, ¿cuántos otros recibieron advertencias similares y fracasaron? ¿Cuántos barcos se construyeron que nunca llegaron a tierra firme? ¿Cuántas preparaciones resultaron insuficientes ante la magnitud de las catástrofes? En 1994, un pastor kurdo descubrió lo que parecía ser una piedra tallada sobresaliendo del suelo de una colina en el sureste de Turquía. Lo que siguió fue una de las revelaciones arqueológicas más importantes de la historia. Göbekli Tepe, un complejo de templos construido hace aproximadamente 12.000 años. 6.000 años antes de Stonehenge,
7000 años antes de las pirámides de Egipto. Los pilares de piedra caliza, algunos de más de 6 metros de altura y 15 toneladas de peso, están decorados con relieves de animales que no existían en la región en tiempos históricos. Y lo más desconcertante, el sitio fue deliberadamente enterrado alrededor del 8000 antes de nuestra era, cubierto con toneladas de escombros como si alguien quisiera ocultarlo o preservarlo. ¿Qué civilización construyó Göbekli Tepe? ¿Y por qué eligieron enterrar su creación más impresionante? Göbekli Tepe transformó nuestra comprensión de la prehistoria. Según el paradigma anterior, la religión organizada y la arquitectura monumental surgieron como consecuencias de la agricultura y el asentamiento permanente. Primero vinieron los graneros, luego los templos. Pero Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores que aún no habían domesticado plantas ni animales. El templo precedió a la aldea. La religión, o algo parecido a ella, vino primero. El arqueólogo Klaus Schmidt, quien dirigió las excavaciones desde 1995 hasta su muerte en 2014, estimó que la construcción de Göbekli Tepe habría requerido el trabajo coordinado de cientos de personas durante generaciones. Los pilares, algunos de los cuales pesan hasta 20 toneladas, fueron extraídos de canteras cercanas y transportados hasta el sitio sin la ayuda de animales de tiro ni herramientas de metal. La planificación y organización requeridas contradicen la imagen de sociedades de cazadores-recolectores como pequeñas bandas igualitarias sin capacidad para proyectos monumentales. Los relieves de los pilares muestran un bestiario extraordinario. Leones, serpientes, zorros, jabalíes, aves de presa, arañas, escorpiones. Notablemente ausentes están las representaciones de humanos en su forma natural. Las figuras antropomorfas son estilizadas, sin rostros definidos, a menudo con las manos posicionadas sobre el vientre, de maneras que sugieren rituales o posturas simbólicas. Algunos investigadores han interpretado los pilares mismos como representaciones de seres sobrehumanos, guardianes petrificados de un espacio sagrado. El entierro deliberado de Göbekli Tepe alrededor del 8000 antes de nuestra era es quizás su aspecto más misterioso. Los constructores o sus descendientes llenaron los recintos con escombros, piedras y huesos de animales, cubriendo los pilares hasta convertir el sitio en un montículo de apariencia natural. ¿Por qué? Las explicaciones propuestas incluyen cambios religiosos que hicieron obsoleto el sitio, el deseo de preservarlo para generaciones futuras, o la necesidad de ocultarlo de invasores o profanadores. Ninguna explicación es completamente satisfactoria. Göbekli Tepe no es único. En los años desde su descubrimiento, sitios similares han sido identificados en la región, incluyendo Karahan Tepe, que podría ser aún más antiguo. Estos descubrimientos sugieren que existió una red de centros ceremoniales en el sureste de Turquía durante el período inmediatamente posterior al final de la última edad de hielo. Una cultura sofisticada, capaz de arquitectura monumental y arte simbólico complejo, existió miles de años antes de lo que previamente creíamos posible. ¿De dónde vinieron? ¿Qué les ocurrió? ¿Y qué conocimientos se perdieron cuando sus tradiciones se extinguieron o fueron deliberadamente enterradas? Entre los cientos de miles de tablillas cuneiformes que han sido descubiertas, hay algunas que contienen signos que no aparecen en ningún otro lugar, símbolos que los expertos no han podido conectar con ningún idioma o sistema de escritura conocido. Algunas de estas tablillas fueron encontradas en contextos rituales, en templos o tumbas de sacerdotes de alto rango. Los asiriólogos las clasifican como textos esotéricos o escrituras secretas, asumiendo que eran códigos usados por élites religiosas para proteger conocimientos sagrados. Pero hay otra posibilidad, que estos signos representen restos de un sistema de escritura anterior a la escritura cuneiforme convencional, fragmentos de un lenguaje de una era que los propios sumerios apenas recordaban. Si existió una civilización antes de Sumeria, tendría sentido que tuviera su propio sistema de escritura,
Y tendría sentido que solo fragmentos hubieran sobrevivido, preservados en contextos rituales donde se consideraban sagrados, precisamente porque ya nadie los entendía. La escritura cuneiforme sumeria es el sistema de escritura más antiguo que podemos leer completamente. Sus orígenes se remontan a aproximadamente 3.400 años antes de nuestra era, cuando comenzó como un sistema de contabilidad para templos y almacenes. Durante los siguientes siglos evolucionó para registrar idiomas hablados, primero el sumerio y después el acadio y otras lenguas de la región. Pero hay indicios de que la escritura no surgió de la nada. Los símbolos en las primeras tablillas protosumerias muestran una sofisticación que sugiere desarrollo previo. No encontramos las etapas tentativas que esperaríamos si la escritura estuviera siendo inventada desde cero. Los signos son ya estandarizados, con significados consistentes entre diferentes sitios. Esto podría explicarse por un período de desarrollo del que no tenemos registros, porque ocurrió en materiales perecederos. O podría sugerir que los sumerios heredaron o adaptaron un sistema de escritura de una fuente anterior. Las tablillas con escritura secreta son particularmente intrigantes. Los asiriólogos han identificado varios tipos de textos esotéricos mesopotámicos. Textos donde los signos normales se escriben de formas inusuales. Textos donde se usan valores fonéticos alternativos y textos donde aparecen signos que simplemente no existen en el corpus normal. Esta última categoría es la más misteriosa. ¿De dónde vinieron estos signos? ¿Por qué fueron preservados en contextos rituales si ya nadie sabía leerlos? Una posibilidad es que representaran restos de sistemas de escritura regionales que fueron absorbidos por el cuneiforme estándar, pero preservados en tradiciones esotéricas. Mesopotamia no era culturalmente homogénea. Diferentes ciudades tenían diferentes tradiciones que solo gradualmente fueron estandarizadas. Pero otra posibilidad, más especulativa, es que algunos de estos signos fueran genuinamente más antiguos, supervivientes de una tradición de escritura que precedió al cuneiforme conocido. Si existió una civilización antes de Sumeria, como sugieren sitios como Göbekli Tepe, es plausible que tuviera algún sistema de registro, aunque no necesariamente escritura en el sentido completo. Los símbolos utilizados en rituales, los signos que marcaban lugares sagrados o registraban conocimientos astronómicos podrían haber sido transmitidos durante milenios, perdiendo gradualmente su significado original, pero conservando su aura de sacralidad. Los sacerdotes sumerios que copiaban estos signos sin entenderlos, los trataban con reverencia precisamente porque conectaban con una sabiduría de tiempos inmemoriales. La idea de que la humanidad ha sido destruida y recreada múltiples veces no es exclusiva de Mesopotamia. Los mayas hablaban de 4 mundos anteriores al nuestro, cada uno destruido por un cataclismo diferente. Los Hopis de Norteamérica cuentan 3 mundos previos, cada uno terminando en destrucción. Los hindúes describen ciclos de yugas que terminan en disolución cósmica. Los griegos conocían las edades de oro, plata, bronce y hierro, cada una peor que la anterior. Esta convergencia de tradiciones sugiere algo más que imaginación mitológica común. Sugiere que múltiples culturas preservaban, cada una a su manera, memorias de eventos que realmente habían ocurrido. Si la humanidad ha sido reiniciada después de cada catástrofe, entonces lo que llamamos historia es solo el último capítulo de una saga mucho más larga. Y los capítulos anteriores permanecen ocultos bajo océanos, bajo arenas del desierto, bajo capas de tierra acumulada durante milenios. El concepto maya de los soles o eras es particularmente detallado. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, los dioses intentaron crear humanidad 4 veces antes de lograrlo satisfactoriamente. Los primeros humanos fueron hechos de barro, pero se disolvieron en el agua. Los segundos fueron de madera, pero carecían de alma, y fueron destruidos por una inundación y atacados por sus propios utensilios de cocina.
Los terceros fueron de maíz mezclado con sangre de serpiente, pero vieron demasiado claramente, y fueron destruidos porque amenazaban con igualar a los dioses. Solo el cuarto intento produjo la humanidad actual, con visión limitada para que no compitiera con sus creadores. Los paralelos con la tradición mesopotámica son notables. En ambas, la humanidad es creada artificialmente por seres divinos. En ambas, hay múltiples intentos antes de lograr un resultado satisfactorio. En ambas, la capacidad de la humanidad para ver o conocer demasiado se presenta como amenaza que provoca la destrucción divina. Y en ambas, la humanidad actual es explícitamente un producto mejorado de fracasos anteriores. Los hindúes conceptualizaban el tiempo en ciclos enormes llamados yugas. El Satya Yuga, o Edad de la Verdad, era la era primordial de perfección, seguida por eras sucesivamente degradadas hasta el Kali Yuga, la era actual de conflicto y degeneración. Al final del Kali Yuga, el universo sería destruido y recreado, iniciando un nuevo ciclo. La duración de estos ciclos se medía en millones de años divinos, haciendo que la historia humana registrada fuera apenas un instante en la cronología cósmica. Esta concepción cíclica del tiempo contrasta con la visión lineal que predomina en el pensamiento occidental moderno, donde la historia avanza progresivamente desde un pasado primitivo hacia un futuro mejorado. Pero la visión cíclica podría ser más realista. Las civilizaciones surgen y caen. Los conocimientos se ganan y se pierden. Lo que una generación construye, otra lo destruye. Vista desde una perspectiva suficientemente larga, la historia humana podría ser efectivamente una serie de ciclos, ascensos seguidos de colapsos, con cada nuevo comienzo heredando fragmentos del ciclo anterior. Si esta perspectiva es correcta, entonces las tablillas sumerias, las pirámides egipcias, los templos de Göbekli Tepe no son los comienzos de la civilización, sino etapas tardías de ciclos que se remontan mucho más atrás. Son los monumentos que sobrevivieron al último colapso, los fragmentos que la siguiente generación encontró y sobre los cuales construyó. Y en algún lugar bajo las aguas o bajo la tierra yacen los monumentos de ciclos aún más antiguos, esperando ser descubiertos o perdidos para siempre. Casi todas las civilizaciones antiguas tenían órdenes sacerdotales que afirmaban preservar conocimientos secretos transmitidos desde el principio de los tiempos. Los sacerdotes egipcios que hablaron con Platón y Solón afirmaban poseer registros de más de 10.000 años de historia. Los brahmanes hindúes custodiaban los Vedas, supuestamente revelados al comienzo de la era actual. Los druidas celtas memorizaban genealogías y mitos durante 20 años de entrenamiento. Los magos persas guardaban conocimientos astronómicos que asombraron a los griegos. Estas tradiciones tenían algo en común: la creencia de que había habido eras anteriores de conocimiento superior, y que fragmentos de ese conocimiento habían sido preservados por élites iniciáticas que lo transmitían de generación en generación. Si existió una civilización anterior que fue destruida, sus supervivientes habrían querido preservar lo que pudieran de su saber. ¿Son estos linajes sacerdotales los herederos de esos supervivientes? La idea de conocimiento secreto transmitido a través de iniciaciones es universal en las culturas antiguas. Los misterios de Eleusis en Grecia, los cultos de Isis y Osiris en Egipto, las escuelas pitagóricas y órficas, los sacerdocios de Mesopotamia y Persia, todos compartían la premisa de que había verdades demasiado poderosas o peligrosas para el público general, que debían ser reveladas solo a quienes habían demostrado mérito a través de pruebas y rituales. Los sacerdotes egipcios que recibieron a Solón alrededor del 600 antes de nuestra era le dijeron algo memorable, registrado por Platón en el Timeo. «Oh Solón, Solón, vosotros los griegos sois siempre niños, no hay griego anciano». Cuando Solón preguntó qué quería decir, el sacerdote explicó: «Todos vosotros sois jóvenes en el alma, porque en ella no tenéis ninguna opinión antigua transmitida por la tradición, ni ningún conocimiento encanecido por el tiempo.
Los griegos, según el sacerdote, habían perdido su memoria histórica en catástrofes periódicas, mientras que Egipto había preservado registros de tiempos inmemoriales. Esta afirmación de memoria más larga y profunda es característica de las élites sacerdotales antiguas. Reclamaban acceso a conocimientos que precedían no solo su propia cultura, sino la humanidad misma, conocimientos revelados por dioses o preservados de eras anteriores. ¿Eran estas afirmaciones simplemente autoengrandecimiento, estrategias para aumentar el prestigio y poder de las castas sacerdotales? Probablemente en parte, pero también podrían reflejar genuinas tradiciones transmitidas oralmente durante siglos o milenios, historias de catástrofes y supervivencias que se remontaban a épocas antes de la escritura. Los linajes iniciáticos continuaron a través de la Edad Media y hasta tiempos modernos, aunque transformados por contextos cambiantes. Los alquimistas reclamaban heredar la sabiduría de Hermes Trismegisto. Los cabalistas judíos hablaban de tradiciones que remontaban a Abraham y Moisés. Los templarios supuestamente descubrieron secretos antiguos durante su ocupación de Jerusalén. Los rosacruces y masones posteriores construyeron elaboradas mitologías sobre conocimientos preservados desde el antiguo Egipto. La pregunta de si estos linajes realmente preservaron conocimientos antiguos o simplemente inventaron tradiciones para legitimar sus organizaciones no tiene respuesta simple. Probablemente ambas cosas son verdad en diferentes grados, pero la persistencia del motivo, la idea de que hay conocimientos ocultos del público general que se transmiten en secreto a través de generaciones, sugiere que toca algo profundo en la psique humana. Quizás una intuición de que nuestra historia colectiva es más larga y extraña de lo que oficialmente admitimos. Hay un tema recurrente en la mitología mesopotámica que resulta perturbador: la preocupación de los dioses porque la humanidad se vuelva demasiado poderosa. Cuando los humanos construyeron la Torre de Babel, los dioses la derribaron porque temían lo que los humanos podrían lograr si trabajaban unidos. Cuando Adapa, un sabio humano, estuvo a punto de obtener la inmortalidad, Enki lo engañó para que la rechazara. Cuando Gilgamesh buscó la vida eterna, Utnapishtim le reveló que estaba vedada para los mortales. Los dioses habían creado a los humanos como trabajadores, pero su creación estaba demostrando capacidades que amenazaban el orden establecido. Fueron las catástrofes que golpearon a la humanidad no solo castigos por desobediencia, sino intentos deliberados de limitar el potencial humano antes de que alcanzara niveles divinos? El relato de la Torre de Babel, aunque mejor conocido por su versión bíblica, tiene raíces mesopotámicas. La torre era probablemente un zigurat, el tipo de pirámide escalonada que dominaba las ciudades mesopotámicas. Según el relato, los humanos trabajaron juntos para construir una torre que alcanzara el cielo. La deidad, preocupada por lo que los humanos unificados podrían lograr, confundió sus lenguas para dispersarlos y detener el proyecto. El mensaje implícito es claro: la cooperación humana es peligrosa, y los dioses activamente trabajan para prevenirla. La historia de Adapa desarrolla un tema similar. Adapa era un sabio de Eridu, sirviente de Enki, que había adquirido sabiduría extraordinaria. Cuando fue convocado ante Anu en el cielo, Enki le advirtió que rechazara cualquier alimento porque sería veneno. Pero Anu, impresionado por Adapa, le ofreció el pan y el agua de la vida eterna. Siguiendo el consejo de Enki, Adapa rechazó la oferta, perdiendo la oportunidad de obtener la inmortalidad para sí mismo y para la humanidad. ¿Fue el consejo de Enki genuinamente protector o fue un engaño para asegurar que los humanos permanecieran mortales? La epopeya de Gilgamesh explora estos temas extensamente. Gilgamesh, parte humano y parte divino, busca la inmortalidad después de la muerte de su amigo Enkidu. Viaja hasta los confines del mundo, encuentra a Utnapishtim, el superviviente del diluvio, y le pide el secreto de la vida eterna. Utnapishtim le revela que la inmortalidad fue un don único,
otorgado solo a él y su esposa como recompensa por preservar la vida durante el diluvio. No puede ser obtenida por otros medios. Gilgamesh regresa a Uruk aceptando su mortalidad, encontrando consuelo en las obras que dejarán su nombre vivo después de su muerte. El patrón que emerge de estas historias es que los dioses sistemáticamente negaron a la humanidad el acceso a capacidades que la elevarían al nivel divino. La inmortalidad, el conocimiento supremo, la unidad de propósito. Todos estos fueron activamente prevenidos o retirados. ¿Por qué? Una lectura sugiere que los dioses temían la competencia, que una humanidad inmortal y unificada podría eventualmente desafiar su dominio. Otra lectura propone que los dioses sabían que los humanos no estaban preparados para tales poderes, que las capacidades divinas en manos de seres moralmente inmaduros llevarían a desastres. Si las catástrofes que golpearon a la humanidad fueron parcialmente intentos de limitar su desarrollo, entonces la historia humana aparece bajo una luz diferente. No fuimos simplemente víctimas de desastres naturales o castigos por desobediencia moral. Fuimos objetos de una política deliberada de contención, mantenidos en un estado de mortalidad y fragmentación para evitar que nos convirtiéramos en amenazas para el orden divino. De las aproximadamente 500.000 tablillas cuneiformes que se estima existen en museos y colecciones privadas, solo una fracción ha sido traducida. Muchas están dañadas, otras en dialectos poco conocidos, otras simplemente esperando su turno en la interminable cola de textos por descifrar. Pero hay indicios de que no todos los textos antiguos fueron simplemente descuidados o destruidos por el tiempo. Algunas tablillas fueron deliberadamente rotas, quemadas o enterradas en circunstancias que sugieren destrucción intencional. Los conquistadores de Mesopotamia, desde los persas hasta los griegos, tenían políticas variables hacia las bibliotecas locales. Algunas fueron preservadas, otras fueron destruidas sistemáticamente. ¿Qué contenían las tablillas que fueron elegidas para destrucción? ¿Y qué conocimientos permanecen ocultos en las que nunca han sido catalogadas ni traducidas? La biblioteca de Asurbanipal en Nínive, la mayor colección de tablillas de la antigüedad, fue parcialmente destruida cuando la ciudad cayó ante los babilonios y medos en el 612 antes de nuestra era. El fuego que consumió el palacio real horneó algunas tablillas, preservándolas accidentalmente, pero destruyó otras por completo. Las que sobrevivieron fueron enterradas bajo escombros durante más de 2000 años, hasta que arqueólogos británicos las desenterraron en el siglo XIX. ¿Cuánto se perdió en el fuego y los saqueos? Es imposible saberlo, pero la colección original debió ser significativamente mayor que lo que sobrevivió. Otras bibliotecas de Mesopotamia tuvieron destinos similares. Las colecciones de Babilonia fueron dispersadas durante las conquistas persas, griegas y partas. Los templos que habían preservado textos durante milenios fueron abandonados cuando las poblaciones se convirtieron a nuevas religiones. La tradición cuneiforme misma se extinguió gradualmente durante los primeros siglos de nuestra era, a medida que el arameo y luego el griego se convirtieron en las lenguas dominantes de la región. Los últimos escribas que podían leer cuneiforme murieron sin dejar herederos, y los textos quedaron mudos. Hay indicios de que ciertos textos fueron considerados más peligrosos o sagrados que otros. Las tablillas con escritura secreta mencionadas anteriormente fueron claramente protegidas del acceso general. Los textos adivinatorios y mágicos tenían advertencias contra su divulgación a no iniciados. Algunos colofones, las notas finales que los escribas añadían a las tablillas, advierten que el conocimiento contenido no debe ser compartido con extraños. Esto sugiere que los propios mesopotámicos reconocían que ciertos conocimientos debían ser restringidos. ¿Se perdieron deliberadamente textos que contenían información demasiado peligrosa o perturbadora? Es imposible probarlo, pero tampoco es imposible. Las civilizaciones frecuentemente suprimen conocimientos que amenazan las estructuras de poder establecidas. Si existían textos que describían los orígenes reales de la humanidad,
Las capacidades de los dioses o las circunstancias de catástrofes anteriores habrían sido candidatos naturales para supresión por quienes querían mantener el orden social. La invasión de Irak en 2003 resultó en el saqueo del Museo de Bagdad y la destrucción de sitios arqueológicos. Tablillas que habían sobrevivido milenios desaparecieron en el mercado negro o fueron destruidas por negligencia. Algunas eventualmente fueron recuperadas, otras están perdidas para siempre. Cada tablilla destruida es potencialmente una pieza del rompecabezas que nunca podremos recuperar, un fragmento de conocimiento que no sabremos que nos falta. Si los sumerios realmente preservaron memorias de extinciones anteriores, ¿preservaron también advertencias sobre extinciones futuras? Los textos que hemos traducido hablan de ciclos, de patrones que se repiten, de eras que terminan y comienzan. Los mayas calculaban fechas de fin de ciclo que se extendían miles de años en el futuro. Los hindúes describían la duración exacta de cada yuga y el momento de la disolución final. Hay en las tablillas sumerias, quizás aún no traducidas, predicciones similares. ¿Existe, en algún sótano de museo o bajo las arenas de Irak, una tablilla que describe no solo las catástrofes del pasado, sino las del futuro? La idea puede parecer fantasiosa, pero consideremos esto. Si una civilización hubiera observado patrones de catástrofes cíclicas durante miles de años, naturalmente intentaría predecir cuándo ocurriría la siguiente. Y naturalmente preservaría esa predicción para advertir a las generaciones futuras. La idea de conocimiento profético preservado en textos antiguos ha fascinado a la humanidad durante milenios. Los oráculos de la antigüedad, desde Delfos hasta la Sibila de Cumas, supuestamente poseían conocimiento del futuro. Los textos apocalípticos judíos y cristianos describen eventos de fin de los tiempos con detalle que sugiere más que imaginación especulativa. Derivan estas tradiciones de fuentes genuinamente antiguas, conocimientos transmitidos desde civilizaciones que habían observado ciclos cósmicos durante períodos suficientemente largos como para detectar patrones. Los textos mesopotámicos que poseemos incluyen catálogos astronómicos de extraordinaria precisión. Los babilonios calculaban eclipses con exactitud que los astrónomos modernos pueden verificar. Rastreaban los movimientos de los planetas y reconocían ciclos que se repetían durante siglos. Si esta capacidad de observación y cálculo se hubiera extendido a ciclos más largos, a eventos catastróficos que ocurren cada varios miles de años, habrían podido generar predicciones sobre cuándo ocurriría el próximo. La teoría de Nibiru popularizada por Zecharia Sitchin propone exactamente esto, que los mesopotámicos conocían un ciclo de 3.600 años asociado con un planeta que causaba catástrofes periódicas en la Tierra. La astronomía oficial rechaza la existencia de tal planeta, y los asiriólogos critican las traducciones de Sitchin. Pero la idea subyacente de que civilizaciones antiguas podrían haber detectado patrones cíclicos de catástrofes no es intrínsecamente imposible. Si tal conocimiento existiera, ¿dónde estaría preservado? Las tablillas más sagradas y peligrosas habrían sido las más cuidadosamente custodiadas y también las más cuidadosamente destruidas o escondidas cuando el orden establecido colapsó. Podrían estar en cámaras selladas que nunca han sido excavadas, en sótanos de museos donde esperan traducción o perdidas para siempre en destrucciones antiguas o modernas. La búsqueda de este conocimiento perdido continúa. Cada nueva tablilla traducida, cada nuevo sitio arqueológico excavado potencialmente revela fragmentos adicionales del rompecabezas. La historia completa de la humanidad anterior al diluvio, si es que puede ser recuperada, espera en algún lugar, grabada en arcilla por escribas que vivieron hace miles de años, preservando memorias de eras que ya entonces eran antiguas. Y así, llegamos al final de este viaje a través del tiempo más remoto, de vuelta a las brumas del pasado donde los sumerios grabaron en arcilla historias que habían escuchado de sus ancestros, historias de dioses que descendieron,
de humanidades que surgieron y perecieron, de catástrofes que borraron mundos enteros y dejaron solo fragmentos para que las generaciones siguientes reconstruyeran. Hemos caminado por las ciudades más antiguas del mundo. Hemos presenciado asambleas divinas donde se decidía el destino de especies enteras. Hemos contemplado evidencias de destrucciones que precedieron al diluvio conocido, y hemos considerado la posibilidad de que lo que llamamos historia sea solo el capítulo más reciente de una saga mucho más larga. Lo que resulta innegable, independientemente de cómo interpretemos estos relatos, es la fragilidad de la memoria humana y la persistencia de quienes han luchado por preservarla. Los escribas sumerios que copiaron tablillas sin comprender todo lo que contenían, los sacerdotes egipcios que mantuvieron registros durante milenios, los investigadores modernos que descifran lenguas muertas. Todos son eslabones de una cadena que conecta el presente con un pasado que apenas podemos imaginar. Si las tablillas sumerias realmente narran extinciones olvidadas, entonces cada generación que preservó esos textos estaba transmitiendo una advertencia a través del tiempo. Estaban diciendo: esto ha ocurrido antes, puede ocurrir de nuevo, no olviden. Y nosotros, descifrando sus mensajes miles de años después, quizás finalmente estamos empezando a escuchar. La próxima vez que contemples las estrellas, considera la posibilidad de que otros las han contemplado antes. Civilizaciones enteras que surgieron y perecieron mientras esas mismas estrellas brillaban indiferentes. Considera que lo que construimos podría desaparecer tan completamente como lo que ellos construyeron, y considera que quizás si somos sabios, podemos aprender de los errores de quienes nos precedieron. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si estas ideas te han hecho pensar, si han despertado en ti curiosidad por saber más, te invito a suscribirte, dejar un comentario con tu perspectiva y compartir este video con alguien que disfrute de estos misterios. ¿Crees que hubo civilizaciones anteriores que fueron destruidas? ¿Crees que los ciclos se repiten? La conversación continúa y tu voz es parte de ella. Hasta la próxima, cuando volvamos a explorar los secretos que el tiempo ha sepultado, pero nunca ha logrado silenciar del todo.